Hay otro asunto que me parece interesante, que es, entre otras cosas, el hecho de la violencia que se ha desatado en Guanajuato. He visto además que ha habido una manifestación, sobre todo de estudiantes en Celaya, eh, porque pues la gente en Guanajuato está viviendo una situación terrible que en cierta medida se puede decir pues forma parte del escenario nacional. Muchas cosas de este tipo están sucediendo, pero en Guanajuato hay cosas muy complicadas. Le he pedido a Saúl Arellano, él es director de México Social, Saúl Arellano, que nos diga qué es lo que está pasando en Guanajuato, esta marcha de estudiantes, qué es lo que pasa. Saúl, buenas tardes. Querido Julio, muy buenas tardes. Pues mira, efectivamente, como lo dices, en Guanajuato se vive un escenario de altísima complejidad, del cual la violencia homicida que se está viendo todos los días solo forma parte de este gran entramado que tenemos. En Guanajuato se han ido, digamos, generando diferentes condiciones que han llevado necesariamente a esto que hoy está pasando. Te doy algunos datos de contexto. Sí. En los últimos 2 años, para los cuales hay medición de la pobreza, en Guanajuato creció no solamente el número de pobres, sino también en términos porcentuales. Si se compara 2008 con el 2018, que es el periodo para el cual el Coneval tiene datos, pues la pobreza en Guanajuato no se movió absolutamente. De hecho, tenemos 200,000 pobres más en ese periodo. Si vemos la desigualdad, Guanajuato junto con Nuevo León son los estados que tienen el coeficiente de Gini más alto en promedio para los últimos 5 años. Si vemos el tema de la migración y de las remesas, Guanajuato sigue siendo el gran expulsor de migrantes, más otros fenómenos sociales que no se han mencionado mucho y que también explican de alguna manera lo que está ocurriendo. El crecimiento en el número de personas que viven con adicciones y el porcentaje, por supuesto, en la entidad, y con esto también unos fenómenos asociados como es el surgimiento de pandillas, que eso ya había ocurrido en Chihuahua, había ocurrido en Tijuana, en Acapulco, y que estos grupos de pandillas están sirviendo pues de carne de cañón para los grupos criminales que se disputan el territorio y que tienen a Guanajuato hoy como la entidad con mayor número de defunciones por homicidio doloso y que rebasa pues más de 3,000 casos en el 2018, ¿no? Y dentro de este contexto, pues los hechos recientes, ¿qué pasó en esta, qué significó, qué generó esta marcha de estudiantes en Celaya, Bueno, Saúl Arellano? lo que lo detona, Julio, es el asesinato de un joven estudiante del Tecnológico de México que está ubicado en Celaya, y lo asaltan, el asaltante lo apuñala, finalmente pierde lamentablemente la vida este joven, pero no es el primer caso de este tipo, Julio. Había habido ya 4 estudiantes más que habían sido asaltados, heridos, una joven de hecho asesinada, y que es lo que detona que los jóvenes se movilicen. Una cosa impresionante para un municipio como Celaya, que tradicionalmente es un municipio pues de gente muy, pues diríamos, políticamente conservadora, y que no es casual y tampoco no es usual que la gente salga a marchar, sobre todo que vimos no solamente a los jóvenes del Tecnológico protestando y exigiendo justicia por su compañero asesinado, sino de prácticamente todas las instituciones de educación superior de la ciudad, tanto públicas como privadas. Esto, desde luego, que habla ya del nivel de hartazgo, Julio, de gente que mayoritariamente ha simpatizado con el Partido Acción Nacional, que es el que gobierna en el Estado, y que se pensaba y que normalmente la gente pues estaba muy de acuerdo con la manera en cómo gobiernan los partidos del PAN, pero que hoy están no solamente hartos, sino realmente desesperados por la inacción de la autoridad estatal y que deriva en este tipo de casos, ¿no? Hubo un caso reciente también de un empresario que había sido secuestrado, que afortunadamente fue regresado con vida después de un cobro millonario puesto a su familia, pero tenemos casos como la situación de balacera que se dio en contra de la distribuidora Ford de automóviles de Celaya, que es la más grande del estado, y que llevó a que se retirara de la ciudad debido a las condiciones de inseguridad, porque el hecho de que se diera este atentado se dio por el cobro de piso y pues desde luego la negativa de la directiva de esta empresa de pagar la extorsión que le estaban haciendo los grupos del crimen organizado. Entonces tenemos todo un contexto de violencia, de agresiones, y que esto es lo que detona la marcha en Celaya,
pero que también detona el hartazgo de diferentes grupos sociales, como son grupos de feministas que también están señalando el nivel de feminicidios, de violencia contra las mujeres que hay en la entidad, grupos de periodistas que hemos vivido pues el acoso, la agresión del gobierno del estado que usa la censura todos los días para pues intentar acallar y que no se conozca esto en la entidad y en el país, y que desde luego le da al estado un tinte demasiado peligroso para quienes ejercen la libertad de expresión, para quienes están dedicados a la defensa de los derechos humanos, y en un entorno institucional fracturado. Por ejemplo, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos es sui generis. Tenemos, me parece, y creo que no exagero al decirlo así, al peor procurador de derechos humanos del país, un hombre que no da entrevistas a los medios de comunicación bajo el argumento de que no se siente cómodo ante los micrófonos. Imagínate nada más el ombudsman estatal sintiéndose incómodo por cuestionamientos de la prensa, ¿no? Entonces tenemos un entorno muy complicado, con un número de homicidios elevadísimo, que lleva a que, por ejemplo, Celaya, este municipio que tiene alrededor de 500,000 habitantes, haya tenido más de 300 homicidios el año pasado, Julio, y que esta cifra pues equivale a 400% de lo que hubo en Yucatán como estado, ¿no? Vaya. Estamos hablando de cifras grandísimas, ¿no? Yo hice un análisis muy rápido para comentarlo acá contigo, y hay municipios que no son tan grandes como Celaya. Estamos hablando de municipios como Salvatierra, Yuriria, Acámbaro, Pénjamo, en donde estamos teniendo datos superiores a estados enteros. Por ejemplo, si tú comparas a Celaya con todo el estado de Querétaro, aún así Celaya tuvo más homicidios dolosos el año pasado, de acuerdo con los datos del INEGI, que todo el estado de Querétaro. Si tú comparas a Salvatierra con el estado de Campeche, Salvatierra es un municipio de 100,000 habitantes, Salvatierra supera el número de homicidios que tuvo el año pasado y que ha tenido en los últimos 4 años Campeche, por ejemplo. Pénjamo tiene más homicidios que todo Tlaxcala. Y así, si vamos haciendo análisis por municipios y los comparamos con estas entidades, que si bien es cierto no son las más pobladas del país, sí superan con mucho la población de este tipo de municipios, que insisto, pues son municipios que no rebasan los 200,000 habitantes. Claro. Esta circunstancia, desde luego, pues habla de la desatención, que eso nos lleva al otro lado, de un gobierno del estado que después de que creció, fíjate nada más el dato, ¿no? Si comparamos el año 2015 con el 2018, en el número de homicidios dolosos que se cometieron en la entidad, el incremento es prácticamente de 280%. En ese contexto, Julio, resulta increíble que el nuevo gobernador Diego Sinúe, que tiene 1 año en el cargo, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, haya ratificado en su cargo y haya buscado que el Congreso le diera 9 años más a quien es hoy el fiscal general del estado, Carlos Amarripa, pero además ratifica al secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca. Claro. y en esta racionalidad, pues no sé de qué tipo del gobernador, claro, se lleva al peor par de funcionarios de seguridad pública de del esa país, baraja disponible. porque además no puede ser que tú tengas 8,000 muertos en los últimos 3 años y ratifiques a los responsables de la seguridad pública y la Procuración de Justicia del Estado, ¿no? Claro, Saúl Arellano, pues ha sido una revisión lo más amplia de lo que está sucediendo en Guanajuato. Saúl Arellano, director de México Social. Por esta ocasión, Saúl, te agradezco la oportunidad de hablar contigo. Gracias. Al revés, yo te agradezco el espacio. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos.